Gracias por escucharnos. Músicas muestra diversas miradas sobre el género en la música popular, con énfasis en la música peruana. Nuestra base es la investigación académica, pero también hacemos, escuchamos y vivimos la música. Bienvenide. Hola, soy Solamente Luis. Y yo soy Dela Núñez y somos del equipo de músicas. Estamos felices de lanzar este quinto episodio, el último del año, pero antes vamos a recordar de qué hablamos en el episodio 4. En el episodio pasado conversamos sobre la crítica musical hecha por mujeres latinoamericanas, su invisibilización en la historia canónica y también los discursos que ellas elaboraban respecto a otras mujeres que hacían crítica musical. Pero en lo que menos reparamos es en los discursos musicológicos que sostenían dichas críticas y en la carga de género que esos discursos pueden tener. Uno de los investigadores que ha escrito sobre el género dentro de los discursos musicológicos es Julio Mendívil, quien publicó un libro titulado Cuentos Fabulosos sobre la creación de la música andina y la lectura de masculinidades que ella tenía. En este episodio, queremos acercarnos a la música popular desde las masculinidades y revisar tanto los discursos musicológicos como las prácticas musicales, ya que, si bien sospechamos que esto es importante hasta ahora, no hemos tenido la oportunidad de conversar al respecto en ninguno de los episodios pasados, cuando sabemos que las masculinidades también son parte de los estudios de género. Además, este es el primer episodio en el que estamos contando con un invitado hombre, porque los hombres también pueden hablar de género. Y qué mejor que hacerlo con nuestro gran invitado Julio Mendívil. Julio es un etnomusicólogo y charanguista peruano, radicado en Austria. Estudió etnomusicología en el Instituto de Musicología de la Universidad de Colonia, donde posteriormente fue investigador, docente adjunto y director de la Cátedra de Etnomusicología. También fue docente en la Universidad de Música y Teatro de Hannover y profesor visitante en diversas universidades de Europa y Latinoamérica. Fue director del Center for World Music de la Universidad de Hildesheim y presidente de la International Association for the Study of Popular Music, rama latinoamericana. Actualmente es profesor titular de etnomusicología de la Universidad de Viena y en la maestría de musicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por acompañarnos, Julio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Dela, por la invitación. Yo muy contento de estar con ustedes y poder discutir un poco sobre las cosas que he venido haciendo. Muchas gracias por aceptar también estar aquí. Vamos a empezar con la pregunta más básica. ¿Qué son las masculinidades y por qué es importante estudiarlas en la música popular? Bueno, yo creo que es obvio. Cuando vemos la realidad del Perú, por ejemplo, la violencia sexual contra la mujer, ¿no? Siempre estamos enfocados en las víctimas, quiénes son las que la sufren, pero no nos ocupamos de quiénes son las que la ejercen. Y evidentemente cuando nos planteamos esa pregunta nos encontramos directamente con el tema de las masculinidades. ¿Qué tipo de masculinidades existen? Tendemos a pensar de que hay una identidad femenina o una identidad masculina. Cuando uno empieza a trabajar sobre estos tópicos, se da cuenta que hay diferentes maneras de ser hombre, hay diferentes maneras de ser mujer, hay diferentes maneras de no ser ni hombre ni mujer, y en fin, hay una cantidad de identidades de género que hacen todo el panorama mucho más complejo, pero a la vez mucho más rico también para analizar, ¿no? Y yo creo que no hay área en nuestra práctica cotidiana en la cual no haya relaciones de género. Entonces creo que es muy importante hablar sobre las masculinidades, que se tiende a tomar como lo normal, se tiende a tomar como lo normativo, como lo que siempre es, ¿no? Y a través de esto se invisibiliza los procesos de construcción de identidades. Dinos, Julio, ¿cómo podemos hacer para empezar a estudiar los sesgos de género en la musicología y en las prácticas musicales desde las masculinidades? Bueno, yo creo que una forma importante es a través del idioma, por supuesto, ¿no? Nuestro idioma, la manera como hablamos, los conceptos que utilizamos, no son conceptos neutrales, no son conceptos ingenuos, sino que están cargados de una serie de connotaciones de género. Ayer mismo en una clase hablaba con mis alumnos y mis alumnas que, por ejemplo, conceptos como el virtuosismo esconden una serie de conceptos que están muy masculinizados, como la disciplina, la persistencia, ¿no? El soportar el dolor de estar practicando y practicando hasta llegar a la perfección. Exacto. El tema de la perfección, también la idea del héroe, ¿no? Soy el virtuoso que nadie alcanza, el ejercicio del poder, todas estas cosas muestran, por ejemplo, cómo a través de un concepto que aparentemente no tiene nada que ver con ideas de género, se esconden una serie de elementos que están relacionados con los estereotipos de género que tenemos en la cabeza. Sí, y a pesar de que hay distintas masculinidades, como tú dijiste al comienzo, diferentes maneras de ser hombre, o podríamos decir que ustedes no nacen hombres, sino que llegan a ser hombres.
pero de todas maneras siempre hay modelos patriarcales de hombre que suelen ser los hegemónicos. Entonces, bueno, yo quería leer una frase acá del sociólogo Joseph Vincent Marqués sobre lo que significa ser un varón en la sociedad patriarcal, para preguntarte algo desde ahí. Él dice: ser varón en la sociedad patriarcal es ser importante. Este atributo se presenta con un doble sentido. Por una parte, muy evidente, ser varón es ser importante porque las mujeres no lo son. En otro aspecto, ser varón es ser muy importante porque comunica con lo importante, ya que todo lo importante es definido como masculino. En su aspecto de discurso megalómano, el discurso patriarcal sobre el varón se olvida, entre comillas, de que la importancia de ser varón solo se debe a que las mujeres son definidas como no importantes. Entonces, evidentemente, estas masculinidades patriarcales dominantes te dan poder, pero generalmente ese poder se valora como algo bueno y el poder seduce. ¿Quién va a querer perder poder, ¿no? Y creo que desde las masculinidades podemos ver cómo se construyen estas masculinidades patriarcales. O sea, podemos ver que no son una esencia, que no son naturales. Pero de todas maneras, ¿cómo hacemos para que estos hombres que tienen poder vean que esas imposiciones patriarcales no solamente son beneficiosas para ellos, sino que también es un poder que los termina dañando, como tú decías? Tienen que ser los mejores, tienen que sacrificarse, ¿no? Tienen que de repente hacerse daño o suprimir muchas cosas. ¿Cómo hacer que ellos vean que ese poder que supuestamente los pone en una posición dominadora también les hace daño? Sí, mira, tomas un tema que me parece que es fundamental. Bourdieu pone muy claro que si bien es cierto que hay un modelo hegemónico, ese modelo como ideal está muy alto, entonces somos muy pocos hombres realmente los que logramos alcanzar ese ideal. Entonces, en verdad, el proceso de volverse hombre, lo que más nos ofrece a nosotros es una serie de frustraciones. Exacto. Porque no llegamos a ejercer el poder que se nos promete y vemos que otras personas, unos pocos elegidos, son los que lo pueden ejercer y no nosotros, somos excluidos también, ¿no? Sí, soy. Y sobre todo yo creo que, sin querer decir pobrecitos los hombres, un gran problema que tenemos nosotros es que se nos enseña a ocultar nuestras debilidades, a ocultar nuestras carencias para no simular todo aquello que pueda ser leído socialmente como femenino. Y las consecuencias que esto tiene en la vida de uno. No quiero hablar de mi vida privada de una manera muy abierta, pero para mí ha tenido consecuencias muy feas, muy malas. Y el momento, yo creo que importante en la vida de un hombre es el momento de ruptura, cuando uno se da cuenta que no se hace daño solamente a sí mismo, sino que hace daño a los seres que quiere. Y yo creo que es allí cuando hay realmente un momento de quiebre donde uno puede empezar a reflexionar y decir: en verdad yo no me identifico con esto, no quiero ser parte de esto y tengo todo el derecho a diferir en mi forma de ser hombre a lo que me han inculcado en mi familia. El problema es que cuando tomamos esta posición, y lo digo con toda sinceridad, toda la buena intención que tenemos y toda la voluntad que tenemos de cambio no llega a suprimir el gran lastre de pasado que tenemos, y el pasado nos sigue apareciendo. Yo recuerdo cuando mi hijo se caía y se ponía a llorar, tenía que morderme la lengua para no decirle que los hombres no lloran, porque era lo que había escuchado toda mi vida, ¿no? Claro. Entonces es un proceso muy largo y doloroso, pero a diferencia del proceso de masculinidad tóxica, lo que nos ofrece un cambio, ¿no?, de dirección es vivir más libremente y no vivir con la vergüenza y no vivir tampoco con la culpa de haber sido perpetrador, ¿no? Genial. Yo creo que, o sea, yo soy muy consciente que como hombre he hecho cosas terribles, ¿no? Y la verdad que me avergüenzo muchísimo y me da mucha pena haberme dado cuenta tan tarde en mi vida que era yo el que tenía que cambiar, que tampoco puedo, por más que cambie, borrar todos los errores que cometí en el pasado, ¿no? Claro. No, sí, de hecho está súper genial el que uno pueda reconocer sus propios errores y ante ellos deconstruirse, porque justamente ese es uno de los objetivos que buscamos en este podcast, el poder reflexionar sobre los accionarios que tenemos, no solamente desde la música, sino desde el género, claro, desde nuestro vínculo social, que también incluye lo político, lo económico, y de ahí más adelante ver cómo podemos ir hacia una mejor sociedad, ¿no es así? Así es. Y justamente con ello te aplaudo, Julio. Muchísimas gracias por compartirnos esa reflexión. Pero ojo, todavía no acaba el episodio, solamente agradecer. No, pero quería De decir hecho, una cosita sí. más, si me permiten. Claro. Yo creo que, Dela, tú has dicho una cosa que es súper importante. Bueno, lo dijo Márquez, ¿no? Pero tú lo que leíste, este concepto de importancia.
Yo creo que una de las cosas más liberadoras que he aprendido en mi vida es renunciar a la importancia, ¿no? Es decir, no me importa, no tengo que ser siempre el que está en el centro de la atención, no siempre tengo que ser el que hace la pregunta más inteligente en una conferencia, no tengo que ser el centro de todos, el más inteligente, el más, el todo. No somos tan importantes. Y yo creo que eso es un primer paso para salir de esa cárcel epistemológica que es el patriarcado, darnos cuenta que no tenemos que ser importantes. Y que también nos toca a nosotras, ¿no? Porque nosotras Exacto. también tenemos ese tipo de conductas, no solo los hombres. Exacto, exacto. Bien, yo tengo una pregunta, Julio, a partir de un texto que publicaste. Se titula Cosa de hombres, sobre construcciones de género en la musicología sobre la música de los Andes. Para quienes nos están escuchando y no saben de qué trata ese texto, pues se trata de cómo en los años desde 1900 hasta 1956 aproximadamente hubo una rama muy fuerte en la musicología peruana ligada al indigenismo. ¿No es así, Julio? Así En es, el cual así se es. intentaba recalcar que la música, entre comillas, incaica, digamos que esta predominancia de la pentatonía, que se relacionaba mucho con la tonalidad menor, era relacionada hacia lo femenino. Y habían varios musicólogos, me atrevo a decir extranjeros, que lo veían como algo tierno, algo delicado, ¿no es así? Pero eso también se asociaba con las conductas femeninas. Sin embargo, los musicólogos peruanos de aquel entonces estaban en contra de esta postura y decían que no, eso de hecho es virilidad. Puede ser tanto una adoración al sol como también puede ser una manera de desfogar la pena que tenían, la frustración que tenían a partir de la colonización de los españoles. Odiaban a la mujer o la idea de la mujer por ser débil, por no defenderse por su propia cuenta. Eso me quedó resonando bastante, esta idea de cómo podían apropiarse un discurso de algo de lo cual tal vez no se tendría mucha certeza en ese momento. Y a partir de ello, yo me pregunté lo siguiente: si es que existe un cambio en el discurso musicológico actual sobre la música andina de nuestro país. Es una pregunta un poco tramposa. Perdón. ¿Por qué me vas a hacer hablar mal de gente? No, yo diría que sí ha cambiado, pero a la vez diría que no ha cambiado lo suficiente y que ha cambiado en cierta medida de una manera engañosa, ¿no? Que creo que hoy en día muy pocos colegas se atreverían a publicar textos con expresiones misóginas, por decir discursivamente. Creo que somos más efectivos que en la práctica, ¿no? Entonces vamos a ver que yo creo que en la musicología peruana o peruanista, creo que hay consenso en que tanto hombres y mujeres tienen los mismos derechos y que todos tenemos la misma capacidad intelectual. No hay discusión al respecto. Sin embargo, en la práctica, lo acabamos de ver en Arequipa, hay una predominancia masculina, ¿no? Y es notoria. También yo creo que en lo performativo yo noto una predominancia masculina en el sentido que yo, por ejemplo, tuve la suerte de moderar la mesa de género y ahí había un panorama muy clásico, ¿no? O sea, 5 personas jóvenes trabajando sobre género, todas mujeres, y en alguna medida, ¿no? Yo sentía que toda la mesa estábamos como buscando de alguna manera de justificar la mesa. O sea, todavía como que sentíamos que hay que luchar por un espacio como la mesa de género. Esta actitud yo no la veo en ninguno de los colegas, entonces me doy cuenta de que por más que teóricamente, digamos, vimos el hermoso video de Fiorella y Luis Gabriel, todo muy bonito, pero en el fondo, ¿no? Seguimos reproduciendo actitudes que excluyen a la mujer o que segundizan a las mujeres en la musicología. Así es. Yo recuerdo, no quiero decir nombres, pero yo recuerdo que incluso algunas preguntas que se hicieron en la mesa eran un poco como, a ver, demuéstrame que sabes. Sí. Y que es un tipo de pregunta que yo no noté cuando hablaba un hombre y preguntaba a otro hombre. O sea, que creo que esto dice mucho. Claro, y también está conectado con esta cita que leí, ¿no? Que lo que nosotras decimos solamente porque viene enunciado un cuerpo femenino, ¿no? Ya no es Categorizado importante. como femenino, exacto, ya no es importante, entonces tiene que probar esa persona que realmente sabe, ¿no? Para que yo me quede satisfecho. Claro, porque es una manera de imponer nuevamente la superioridad masculina, como decir, bueno, puedes hablar aquí, pero yo te demuestro que sé más que tú. Sí. Sí, exacto. Sobre todo esto de que
No sé si conozcas. Es como que... Sí. Como, a ver... Ahí viene lo que se llama mansplaining, ¿no? Oye, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer aquello. Oye, ¿por qué no empiezas primero por sugerirme? Porque yo tengo que hacer lo que tú dices. Sí. O porque asumes que no lo sé. Claro, y estábamos hablando con todas, ¿no? Que ya tienen el grado o que están haciendo el grado, ¿no? O sea... Sí. Y de hecho, de lo que recuerdo, muchas veces las ponentes, siento que ellas repetían en las respuestas lo que ya habían expuesto hace un momento y que casi todo se podía concluir en lo mismo, que sea cual sea el rol que tenga una mujer, por ser mujer ya la están criticando, ya está en una posición de ojo público donde todo el mundo va a estudiar sus pasos, lo que está haciendo. Al menos para mí, ¿no? Que estudio desde el género, la respuesta es muy obvia. Creo que no cuesta tanto tomar atención a esas palabras tan simples. A la mujer se le va a cuestionar siempre por ser mujer. Ha pasado, pasa y lamentablemente seguirá pasando, pero ya está en nosotros ese cambio. Sí, bueno, tengo que decir que yo lo diferenciaría un poco porque yo creo que lo que sacaba roncha, si me permiten la expresión, no era solamente que sean mujeres las que estaban en la mesa, sino que sean mujeres jóvenes hablando de género. O sea, era como decir too much, ¿no? Entonces, ya, si eres mujer, ya al menos habla de algo, pues, que no sea género, porque si no, o sea, ¿qué, no? O sea, es un poco eso, ¿no? Como decir, bueno, ya, estate aquí, pero no vengas con el tema de género. Y si hablas sobre género, atenta a las consecuencias, y no tiene por qué ser. Es un tema como cualquier otro, y todas las que presentaron lo hicieron con la profesionalidad que merecía el caso. No había nada que reclamar, ¿no? Sino era pura actitud masculina de decir, te voy a segundizar aquí, ¿no? Exacto. Y quiero regresar también un poco a los discursos musicológicos y a cómo nosotros los recepcionamos en Latinoamérica, ¿no? No solamente es una cuestión de imposición patriarcal, digamos, de hombre sobre mujer o masculino sobre femenino, sino que también cuando hablamos de Latinoamérica hay una categoría que creo que intersecta todo, que es el de la raza. También pensando en el supercongreso que hemos tenido hace poco, recordaba la conferencia magistral de apertura, ¿no? En donde lo que vimos fue un excelente recorrido de lo que había hecho la musicología latinoamericana, ¿no? Entonces yo te quería preguntar a ti, tú que estás en el extranjero, que puedes comparar, digamos, si es que sigue habiendo en Latinoamérica una preferencia por los textos o los discursos que vienen de Europa, o si ya hemos aprendido a valorar también lo nuestro, ¿no? O sea, lo que se produce en Latinoamérica y sobre Latinoamérica. Es una pregunta que creo tiene diferentes frentes. Lo primero que yo te diría es que no nos hacemos ningún favor si empezamos a desechar informaciones porque vienen de aquí o de allá, ¿no? Eso lo primero. Y lo segundo es que uno las puede usar conscientemente y siendo crítico al mismo tiempo, ¿no? Yo tengo la impresión de que en el Perú, y esto es una idea muy personal, que creo que es la primera vez que lo digo en público, tenemos 3 clases de investigadores. Hay un investigador musical muy local que sabe todo lo que tú tienes que saber sobre, por decirte, el huayno de Otusco. Todo lo que puedas saber, lo sabe. Y sabe más que nadie en el mundo. Pero muchas veces este conocedor no tiene una idea de lo que está pasando ni siquiera en el pueblo de al lado o a nivel nacional, no tiene esa conexión, digamos, ¿no? Con el país como una totalidad. Hay otro tipo de investigadores que yo los ubico mayormente en Lima, que tienen esa visión nacional, que pueden llegar a tener una visión muy nacional, pero que no llega a tener la profundidad que tiene el investigador local. A la vez, considero que mucha gente que está en el Perú como que no está al tanto de lo que está pasando fuera del Perú. Okay. Esto, por supuesto, también crea una serie de inconvenientes, ¿no? Y luego estamos las personas como yo, que estamos fuera del Perú, pero que vivimos muy conectados al Perú y que estamos moviéndonos en una esfera global y al mismo tiempo compartiendo o escribiendo sobre el Perú. Yo creo que cada una de estas esferas tiene un potencial muy grande y a la vez tiene limitaciones muy grandes. Por supuesto, yo no puedo saber lo que sabe el de Otusco, ni tampoco estoy tan al tanto de lo que pasa a nivel nacional. Lo único que puedo hacer es estar informado en la medida que mi no estar allí me lo permite. Pero la gran desgracia de estos 3 niveles es que no nos comunicamos entre nosotros. Y al no comunicarnos, al no discutirnos, ¿no? Al no hacer una polémica de esto, ¿no? Terminamos ignorándonos, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema. Yo creo que hay en el Perú, como lo percibo yo, siendo una persona que ha tenido éxito en el extranjero, creo percibir muy claramente que yo soy una persona que desata pasiones y odios.
¿no? Por un lado, por supuesto, es una alegría, un orgullo, que un peruano, ta, ta, ta. Por el otro lado, yo siento mucha envidia también porque he tenido la suerte que no han tenido muchos en el Perú y que la suerte efectivamente no tiene que ver con la calidad del trabajo de uno. Yo no dudo que hay personas muy capaces que merecían mucho más que lo que han conseguido y estas personas, por supuesto, pueden tener un cierto resentimiento, ¿no? Entonces me parece que ahí es importante como que saltar este momento de conflicto y buscar el diálogo, ¿no? Y cuando yo publiqué el compendio sobre el charango, incluí a los locales, a los que escriben a nivel nacional, a los internacionales, porque justamente lo que me interesa es eso, crear espacios de discusión y no jerarquías. Y las jerarquías van a existir mientras nosotros sigamos aislándonos y digamos, no, con el de Otusco yo no discuto porque qué me importa Otusco, ¿no? Y el otro es, no, que voy a discutir con el que vive en Alemania o el que vive en Inglaterra si no sabe nada de lo que pasa acá, o que yo diga, no, los que están en el Perú no leen a, qué sé yo, a Henry Stobart, que está de moda aquí, ¿no? Y entonces, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es lo que hay que romper. Ujú. Esa falta de comunicación, crear vasos comunicantes entre las diferentes concepciones del Perú, creo que con eso se enriquece la musicología, ¿no? Ahora, me parece importante sí que todo lo que viene de donde venga, tanto lo nacional como lo extranjero, tiene que ser visto con un sentido crítico, Exacto. ¿no? Tenemos grandes exponentes en nuestra musicología, Chalena Vázquez, Raúl, Josafat Ruel, ¿no? A todos hay que leerlos y hay que leerlos de una manera crítica, tan crítico como cuando leemos a Timothy Rice o, qué sé yo, Gregory Bars o cualquiera de los grandes que están ahora haciendo nombre en Estados Unidos o a nivel internacional. Apuntar a un diálogo horizontal, ¿no? Exacto. Ahora, pero sí quiero decir una cosa, porque tú comenzaste con lo de la raza. Yo tengo plena conciencia que la musicología latinoamericana, que me maten los que quieran, es una musicología fundamentalmente blanca. Sí. O sea, somos muy pocos los no blancos. Yo no creo que, a ver, el color de tu piel no decide tu inteligencia, evidentemente, pero sí da que pensar, ¿no?, que la etnomusicología y la musicología son carreras de una clase media alta y mayormente en países como Argentina, por ejemplo, Brasil, hay muy poca población afrobrasileña, poca población, por ejemplo, de origen norteño en Argentina dentro de la etnomusicología o la musicología. Es una musicología muy blanca. Esto no quiere decir de que sea gente racista ni nada, simplemente que no estamos creando estructuras sólidas para abrir el campo musicológico a otras clases sociales, a otros grupos culturales, y creo que esto es un problema que, con excepción de Brasil, se reflexiona muy poco en la musicología. Y ya que hablas de la gente que hace musicología en Latinoamérica, ¿cómo es la situación de la comunidad LGTBIQ desde los discursos musicológicos? Pues yo diría que lo veo por un lado con optimismo. Tuvimos la suerte que Luis Gabriel y Fiorella decidieron presentar su video en el Congreso. Este video es el producto de una red de investigadores y artistas de la comunidad LGTB, y visibilizar que hay gente que es parte de la comunidad LGTB creo que es una cosa fundamental dentro de nuestra disciplina. Estamos en pañales, pero yo lo veo como algo que ya empieza a tomar forma, ¿no? Yo creo que la comunidad LGTB se ha ganado un espacio en los últimos años en la musicología, con muchos problemas todavía, evidentemente, pero es algo que ya no se puede obviar, ¿no? O sea, como ha sido antes, la vida privada, ¿no?, las orientaciones sexuales de los investigadores supuestamente no tenían nada que ver con su producción. Yo lo que trato de mostrar en el texto que tú comentaste, Luis, es justamente eso, que sí tiene que ver, ¿no? Que sí tiene que ver una persona como Policarpo Caballero Farfán, que era un machirulo, no hay otra manera de llamarlo, Sí. ¿no? Por supuesto que escribía como machirulo y cuando hablaba de la música, hablaba como machirulo, ¿no? Entonces hay que tomarlo en serio porque creo que es un factor importantísimo de la construcción de subjetividad como musicólogo, como musicóloga. Y ahí tenemos que poner, creo, el hincapié, ¿no? O sea, de que sí es importante la identidad de género al momento de escribir y por tanto es muy lógico y es muy saludable que colegas de la comunidad LGTB también reclamen el derecho a tener una voz desde su perspectiva, ¿no? Así es. Sí. De hecho, tengo una pregunta que quisiera enlazar en base a lo que abordó Dela un poco en cuanto a interseccionalidad, poder y la lectura. Uh-huh. De hecho, para esto quiero traer a la mesa a Connell en un texto bastante bonito. Justo ahí habla un poco sobre interseccionalidad. Comenta que un varón, ¿no?, puede construir su propia masculinidad en base a lo que ve en otros. Yo lo veo más como un tema de otra edad. Lo que entiendo que dice
con él es que las relaciones entre masculinidades se reconocen como múltiples masculinidades, donde reconocemos que hay más de un tipo. Para entender esto, tendríamos que examinar las relaciones separando el contexto de la clase, de la raza y escuchar las relaciones de género que se operan dentro de ellas, ¿no? No es lo mismo un hombre blanco que un hombre negro, al igual que un obrero, un hombre que pueden catalogar como afeminado, un hombre blanco de clase media que de clase alta, que de clase baja, etc. Y en tu texto abordaste, ¿no?, cómo veían la clase española, a la clase indígena, al grupo indígena, y que no es lo mismo que hablar de grupo amazónico, ¿no es así? Claro. Y también me resonó mucho sobre cómo se podría percibir a la población afro, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Nunca he visto, de hecho, a una persona afrodescendiente como director de orquesta o en una orquesta sinfónica, en una orquesta de cámara. Siempre hay ese estereotipo de que los hombres negros tienen que estar directamente en la música criolla, en lo que se le puede considerar festejo, tal vez marineras, no lo sé, pero muy difícilmente veo a un hombre negro en una banda de rock, a menos que sea el bajista o a menos que sea el percusionista, ¿no? Que estos estereotipos siempre se repiten. ¿Cómo ves tú el panorama de la intersección entre raza o etnia con las masculinidades en la música popular de Latinoamérica? ¿Y consideras que ha cambiado algo en los últimos años? Una cosa que quisiera decir antes de contestarte es que, y lo quiero decir con todo orgullo, que aprendí de Dela, que muy importante cuando hablamos de interseccionalidad también son las otras capacidades, ¿no? O sea, gente que tú puedes ser blanco, heterosexual, clase media alta, pero si tienes una capacidad diferente, también te enfrentas con una serie de situaciones de discriminación. Dicho esto, quisiera retomar justamente lo complejo que es, ¿no? Que uno puede encontrar situaciones en las cuales lo racial es más importante que lo económico, pero no siempre funciona así. Por ejemplo, me imagino que un tipo de clase alta, blanco, pero alcoholizado, ¿no? Va a tener, por supuesto, mucho más situaciones de discriminación también que una persona de clase media, quizás un poco más morena, pero que tiene un buen trabajo en un banco y que puede hacer una vida mucho más cómoda que alguien que se la pasa, qué sé yo, en la calle robando porque la familia ya no le quiere dar dinero. Entonces, en verdad es una situación muy compleja. Yo diría que en general en el Perú ha cambiado, pero desde mi percepción ha cambiado en ciertos sectores de la sociedad, no en todos. Creo que ha cambiado en los sectores que están más cercanos a inquietudes políticas, a una apertura democrática en el país, pero me parece desde mi perspectiva que en muchos sectores de la sociedad peruana los factores de discriminación, justamente la raza, la clase y el género, yo diría que se han vuelto hasta más fuertes, ¿no? O sea, las formas de discriminación creo que se han vuelto mucho más fuertes. A mí me sorprende el desprecio, por ejemplo, con que se habla en el Congreso de la República, ¿no?, sobre minorías étnicas, sobre minorías con identidades de género no heteronormativas, ¿no? El desprecio con que algunos intelectuales, como por ejemplo Vargas Llosa, habla de la gente pobre. A mí me da vergüenza ajena, sinceramente, y me parece que hace unos 10 años, no digo que no habían las ideas, pero creo que no se expresaban con tanto odio como se está haciendo hoy en día a través de los medios sociales. Hay unas expresiones de odio hacia todo lo que es diferencia, todo lo que es diversidad, que a mí me parece muy peligroso, ¿no? Bueno, no es casual que nuestro país está tan de cabeza. Todo esto demuestra una falta de valores democráticos en la sociedad peruana y en el día a día yo lo noto mucho. Por dar solamente un ejemplo, que creo que retrata muy bien lo que quiero decir, cuando hubo la marcha del orgullo gay, hace como apenas terminó la pandemia, un año, yo posteé en el Facebook mi apoyo a la marcha y la cantidad de gente que sin conocerme bien o no conociéndome me escribía, claro, porque tú eres un maricón, y yo no tengo ningún problema que alguien crea que soy homosexual porque no me parece que haya ningún motivo para avergonzarse de ser homosexual, pero la forma como los decían era despectiva, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Cosas muy vulgares, muy agresivas, y yo decía, bueno, esto, la verdad, para mí es nuevo. Nunca había vivido ese odio en una forma tan directa, a pesar de que siempre me moví en un ambiente muy liberal, donde nadie hubiera dicho algo homofóbico, ¿no? Y me llamó mucho la atención, o sea, me sigue llamando mucho la atención. Lo mismo cuando uno defiende minorías, te salen con unas cosas que uno dice, pero por Dios, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI haya gente que siga teniendo esta forma de pensar?
Algunos sectores mejoraron, otros empeoraron, desgraciadamente, ¿no? ¡Qué horror! A veces uno ya no cree que las cosas puedan mejorar. Sí, oye, Dela, ¿qué hacemos? Sí, exacto. ¿Para qué estamos haciendo esto? Es que sabes que hay una cosa que yo creo que es fundamental, que el sentido de nuestra lucha no puede orientarse solamente en función al éxito que tengamos, ¿no? Sino que tiene que estar fundado en que sabemos que estamos haciendo lo correcto. Luchar por derechos democráticos en nuestro país es una urgencia histórica. Yo no lo hago porque piense que tenga la razón, lo hago porque creo que es una obligación moral como ciudadano. En una sociedad democrática tiene que haber diversidad, tiene que haber diferencias, y una sociedad donde todos somos iguales solamente puede ser el producto de la represión, ¿no? Y del maltrato, y a eso no debemos llegar. Entonces nos toca seguir luchando pase lo que pase. Exacto. Y mezclando un poco lo que tú estás diciendo, que bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Luis también sobre Connell, se llega a ser hombre, no se nace hombre. Y tú aprendes a tener un tipo de masculinidad al compararte con otras masculinidades, a compararte con otras feminidades, ¿no es cierto? Y vemos que estas masculinidades patriarcales, agresivas, misóginas, están por todos lados y cada vez más, ¿no? Tienen también la ayuda de la tecnología, ¿no? Que les permite ser anónimos, ¿no? Y eso, digamos, de alguna manera los empodera, sí, se creen más valientes, ¿no? Y en realidad es cobardía, creo yo, pero bueno. Sí, sí. Regresando a la música, veía los apartados de tu libro En contra de la música, la clasificación de la música, a qué llamamos folclore, qué es la música clásica, cómo definir la música. ¿Son biológicas o culturales las facultades musicales? La música y los vínculos territoriales, la música del nacionalismo. Y yo pensaba, este libro también puede llevar del título En contra del patriarcado en la música, ¿no? Porque todas esas esencializaciones o esencialismos están ligados a construcciones patriarcales, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el folclore, por ejemplo, ¿no? Esto del sujeto nacional, que siempre es sujeto hombre, bueno, el nacionalismo también, la música clásica, ¿no? O sea, tienes que ser culto, hombre blanco para poder hablar de música clásica, ¿no? Y leer partituras también para poder hablar de música en general, ¿no? Claro. Yo veía esto, claro, tú luchas contra eso, tú ya has empezado un camino de construcción, pero ¿qué les queda a los demás hombres? O sea, ¿cómo volverse aliado? ¿No? Si tienen todas estas masculinidades tóxicas, patriarcales, misóginas, como ejemplo en todos lados, ¿de dónde tomar ejemplos positivos que no sean patriarcales? Sí, es que sí, en verdad es una cadena, ¿no? Yo creo que no es fácil, ¿no? Para empezar, nunca es fácil cambiar. Eso es lo primero. O sea, creo que todos nacemos, nos criamos en un ambiente que nos forma de una manera, como diría Bourdieu, muy inconsciente, y por eso nos cuesta cambiar, ¿no? La voluntad de cambio es fundamental, pero no basta, ¿no? Y lo único que nos ayuda cuando no tenemos esa fuerza siempre es, en verdad, la solidaridad, de tener pares. Yo les digo, en mi caso, yo esos pares no los he encontrado en otros hombres, sinceramente. No los encontré en otros hombres, los encontré en amigas. Mi experiencia como persona racializada en Europa me hacía entender una serie de momentos discriminatorios que ellas vivían. Y a ellas igual su experiencia como mujer marginada en la academia, ninguneada, les hacía entender mi experiencia como persona racializada. O sea, y ese dolor es terrible, ¿ya? Porque ese dolor conjunto es lo que nos unía, ¿no? Y desde el dolor mutuo nos apoyábamos mutuamente, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a resistir juntos porque tenemos una agenda que no es quizás la misma, pero que es muy parecida. Yo creo que allí quizás como que nos falta a los hombres, ¿no? Ser más valientes y externalizar más nuestra necesidad de formar comunidad. Yo pienso mucho que una palabra como sororidad, ¿no? Que es una palabra tan bonita, ¿no? Porque involucra una colectividad que se quiere cuidar a sí misma, no tiene una correspondencia uno a uno para los hombres, ¿no? Si bien fraternidad tiene un lado positivo, también hay un lado muy negativo de todo lo que es la fraternidad, ¿no? Y todo lo que son estos ¿cómo se llama? Estos grupos de hombres cerrados. Y tendríamos que inventar palabras, ¿no? Para poder definir estos lugares donde nosotros que queremos salir de un modelo de masculinidad podamos expresarnos libremente. Yo tengo amigos que me han quitado el habla, tengo amigos que se quedaron muy enfadados conmigo porque llegó un momento en que dejé de reírme de sus chistes misóginos, qué sé yo. Entonces, claro, hay una sanción social para el que quiere cambiar,
no solamente en el caso de género, sino por lo general, ¿no? Y es importante crear esa comunidad que nos apoye, digamos, emocionalmente, porque el cambio no solamente es un cambio racional, es un cambio emocional sobre todo, ¿no? Que yo creo que es lo que pasa, lo que decía al principio, nosotros en la musicología hemos entendido racionalmente que no podemos discriminar a las mujeres, pero emocionalmente no lo hemos aprendido, por eso lo seguimos reproduciendo de manera inconsciente, ¿no? Creo que es importante, sobre todo en el caso de nosotros los hombres, entender de que las emociones son positivas, que mostrar emociones, mostrar debilidades es positivo y que la gran ventaja de mostrarlas es que uno encuentra aliados y puedes confrontar los problemas ya no solo, sino en una comunidad. Sí, realmente cuando uno empieza a hablar de estos temas, creo que también empieza a ser un poco de catarsis justamente porque es encontrar esa comunidad en la que puedes hablar de esto, ¿no? Que como tú dices, no abunda. Cierro con esto de que tú hablabas de que faltan palabras también desde las masculinidades, ¿no? O sea, esta, no sé, hegemonía, digamos, de alguna manera que ha ganado el feminismo dentro de los estudios de género, ha hecho que para masculinidades también todavía no hayan palabras para describir esas cosas como la sororidad en los hombres, por ejemplo. Sí. Entonces yo también pensaba justo en eso, ¿no? O sea, en el feminismo llama a ponerse las gafas moradas, a empezar a ver todo desde una perspectiva feminista. ¿Cómo hacemos para decirle de las masculinidades? ¿De qué color le ponemos? Yo lo que le recomiendo mucho a mis colegas y a mis alumnos hombres es que lean feminismo, porque a mí el feminismo me sirvió muchísimo para romper con los esquemas mentales que tenía, ¿no? Yo creo que el feminismo ha hecho un trabajo excelente de reflexión que creo que vale la pena subrayar, ¿no? Totalmente. Y también tú lo dices en este texto de Pastorita Guaracina, ¿no? Que tú no hablas por las mujeres ni por las feministas, pero que usas teoría feminista. Exacto. Bueno, entonces, nada, te agradecemos, Julio, por participar en este episodio. Ha sido un placer realmente Me alegro que mucho. compartas tus conocimientos con nosotros. Y bueno, a ustedes, nuestros oyentes, les agradecemos por ir a este episodio que es el último de la temporada. ¿Puedes creer, Luis? La verdad, todavía sigo sin creerlo. Alguien me tiene que pellizcar. Han pasado 5 episodios. Ha sido súper lindo, súper emotivo todo. Una vez más, gracias Julio por estar acá compartiendo tus conocimientos, tus saberes. Cree que me mordió la lengua para no mencionar en contra de la música porque soy el real fan. Sí, la real sangre. Aprovecho este momento también para agradecer a nuestras invitadas de los episodios anteriores, los cuales si todavía no han oído, ¿qué esperan? Están disponibles en Spotify y en iVoox. Agradecer a Nayibe, a Zoila, a Mercedes y a Fiorella por compartir sus saberes. También quiero aprovechar para agradecer a nuestro equipo, nuestro querido y grandioso equipo. Sí. Yo, Judela, Claudia, muchísimas gracias chicas por permitirme participar con ustedes en esta experiencia. No más ni menos importante, 2 sujetos. Uno de ellos, el Instituto de Etnomusicología de la PUC. Gracias por la difusión, por el apoyo. Y acá, el invitado de honor, diría yo. Ustedes, querido público. Gracias por acogernos en sus plataformas, sea como dije ya, en Spotify o en iVoox. Por escucharnos en sus celulares, en sus tablets, en sus ordenadores. Así es. Sea con sus audífonos de camino a casa, desde el bus o desde el carro. Y esperamos encontrarles en una segunda temporada, porque acá, en definitiva, no se queda. Exacto, vamos a seguir. Muchas gracias Bueno, a ustedes también, ¿no? A todo el equipo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio, por todo lo compartido. Y por cierto, si consiguieron su pin de músicas, por favor tómense una foto y mándennosla para postearla en nuestras redes. No se olviden de encontrarnos en Instagram como @musicaspodcast y en Facebook como músicas-podcast. listo, nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Músicas es un podcast producido por les integrantes del Núcleo de Género y Música asociado al Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Nos puedes escuchar en Spotify y iVoox como Músicas y puedes seguirnos en Facebook e Instagram como Músicas Podcast. Hasta la próxima.